Bueno, buen día. Voy a armar un tutorial, le voy a ofrecer un tutorial, un video tutorial sobre estas primeras cuestiones que estamos viendo en relación al módulo 2, ¿sí? La cuestión del sujeto. Toda esta segunda parte del año vamos a abordar la cuestión del sujeto, o sea, la cuestión del ser humano, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué nos constituye? Si la educación es una relación entre sujetos, podemos definir la educación, ustedes lo definirán desde la pedagogía, desde didáctica, desde las distintas disciplinas que tienen, pero bueno, es importante abordar, bueno, entre quiénes se da esta relación, ¿no? Sujetos que enseñan, sujetos que aprenden, eso está muy bien, la enseñanza, el aprendizaje, pero ¿qué es el sujeto? Eso es lo que nos vamos a tratar de preguntar, ¿no? O sea, ¿qué es, genéricamente hablando, el hombre, ¿no? O sea, ¿qué es el ser humano? ¿Qué nos distingue de los otros seres? Vamos a utilizar una metodología que podríamos llamar histórico-crítica. Es decir, ustedes saben que la historia de la filosofía es muy amplia. Estamos hablando de tradiciones que nos remontan hasta siglo V a.C. Por lo tanto, vamos a ir viendo a lo largo del tiempo algunas respuestas históricas con sus respectivos argumentos a esta pregunta, respuestas a esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué nos constituye? ¿Cuál es la diferencia, podríamos decir también, entre nosotros y el resto de los animales, suponiendo y efectivamente que somos animales? ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo que nos distingue? Es muy importante responder esta pregunta. Vamos a ver que, como ustedes saben, en filosofía no hay una única respuesta, hay varias respuestas, no todas son igualmente válidas, pero sí van a aportar, cada una de estas respuestas aporta un matiz, aporta un elemento que nos sirve hoy para comprendernos también a nosotros mismos, ¿sí? Les decía que el método va a ser el método histórico-crítico. Vamos a ir pasando por distintos momentos de la historia, lo vamos a ir señalando también en una línea de tiempo histórica, y bueno, y ver qué respuestas se han dado, algunas, por supuesto, es una selección de algunas respuestas que se fueron dando a lo largo del tiempo en la historia de la filosofía a esta pregunta: ¿qué somos? Vamos a comenzar este itinerario entonces con el texto que ustedes tienen en el Classroom, que es los textos de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es uno de los filósofos más representativos de la Edad Antigua, sin lugar a dudas, junto con Platón, representan los dos pensadores más importantes de la filosofía griega, de la filosofía antigua, y casi diríamos de la filosofía, ¿no?, de todos los tiempos, ¿no? Está dentro de los grandes filósofos de todos los tiempos. Estamos ubicándonos en el siglo IV antes de Cristo, en Atenas. Si bien nace, ustedes lo pueden investigar, una biografía en cualquier enciclopedia que pueden obtener en internet o en alguna página. Él en realidad nace en el norte de Grecia, en Macedonia, pero luego propiamente a partir de la obra sobre todo de Alejandro Magno, de quien Aristóteles fue maestro, se convierte todo en una gran liga, podríamos decir, de ciudades, de prácticamente un imperio. El contexto en el que Aristóteles escribe esta obra, vamos a hablar de esta obra fundamentalmente de la política, es el momento, podríamos decir, del declive de la ciudad-estado. El concepto de ciudad, de polis, para los griegos no es el concepto urbano que nosotros tenemos de ciudad. Ciudad, o polis en griego, es la idea del Estado, es la unidad política a partir de las cuales ellos se organizaban. Básicamente los griegos se organizaban en ligas de ciudades, pequeñas ciudades o no tan pequeñas ciudades que se iban asociando o se iban enemistando, pero que todos participaban de la cultura griega. En esta obra, La Política, en el capítulo primero, Aristóteles comienza planteando que la ciudad, trata de definir, digamos, qué es la ciudad. Esa es, podríamos decir, la pregunta inicial. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la polis? Y ante todo la va a definir como una comunidad. La ciudad es una comunidad. Bueno, pero ¿qué tipo de comunidad es? Antes de definir qué tipo de comunidad es, Aristóteles afirma que toda comunidad se constituye en vistas a un fin. Toda comunidad tiene un fin, ¿sí? Y en ese fin encuentra la comunidad propia su propio bien, ¿sí? Vamos a pensar, la comunidad educativa, ¿no?
escuela? Bueno, es una comunidad que tiende a un fin, enseñar y educar a la población. Por lo tanto, el bien de la escuela es la educación de los miembros de la sociedad. El hospital es una comunidad que tiende a sanar a los enfermos, a los habitantes que están enfermos. Por lo tanto, si el fin del hospital es sanar, el bien del hospital es sanar. ¿Y cuál es el fin de la ciudad? Que en definitiva, dice Aristóteles, es un bien que está por encima de todas las otras comunidades. ¿Cuál es ese bien? Pareciera que es el bien supremo, ¿no? El bien común, el bien perfecto. Esto es lo que plantea en el capítulo 1. En el capítulo 2 va a centrar, ustedes lo van a leer, va a centrar otro principio respecto a lo que considera la naturaleza. Dos características, podríamos decir, de lo que es lo natural. En principio va a decir que la naturaleza, diríamos, constituyó a los seres de modo que estos se emparejen para su propio beneficio. Esto es un poco, nos puede resultar un poco extraño hoy, pero bueno, lo vemos, podríamos poner ejemplos en el ámbito, qué sé yo, en el ámbito de la biología, ¿no? Ustedes seguramente estudiaron lo que es el mutualismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la relación que tiene la abeja con la flor, ¿sí? La abeja se beneficia de la flor y la flor se beneficia de la abeja, ¿no? La abeja se alimenta, la flor se reproduce, la planta se reproduce en la medida en que el polen es llevado a otras plantas, ¿no? Bueno, o sea que ahí se benefician mutuamente. Pero Aristóteles traslada este criterio del emparejamiento natural de los seres también al orden humano. Dice, por naturaleza está la mujer y el hombre, o el macho y la hembra, es él, porque justamente se complementan. Por naturaleza está, y algo que nos revela bastante, el amo y el esclavo, o el amo o el siervo. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente quien está dotado de mayor inteligencia sería aquel que está dotado para gobernar, y quien está más dotado corporalmente, pero tiene menos inteligencia, está dotado para servir. O sea que podríamos decir que habría como un argumento natural de la esclavitud, de la servidumbre. No podemos acusarlo a Aristóteles de ser un esclavista, porque tenemos que ubicarnos en el contexto donde la esclavitud era totalmente natural, ¿no? Recordemos que la esclavitud se prolongó, aún hoy lamentable y tristemente hay esclavitud, pero más o menos, digamos, desde el siglo XIX se elevan las condenas frente a la esclavitud, más fuertes, ¿no? Aunque hay condenas previas. Entonces él dice, bueno, la naturaleza empareja a los seres, porque la naturaleza dice, y viene el segundo principio, no hace nada en vano. Este es otro principio fuerte. O sea, a cada realidad le da una función, no a varias funciones, sino una función. Esto podríamos pensarlo desde lo fisiológico, ¿no? Los ojos son para ver, no son para oler y ver. Y las orejas son para oír, no son para oír y ver. Cada parte del cuerpo tiene una función. Esto que podríamos plantearlo en el ámbito de lo natural, Aristóteles lo traslada al ámbito político. Por eso se va a hablar en Aristóteles de un naturalismo político. De un naturalismo político. Es decir, la estructura del mundo natural, a partir de la cual podemos entender el mundo natural, el mundo de las plantas, el mundo de los animales, de alguna manera Aristóteles lo que hace es trasladarla, de alguna manera, al ámbito de la relación entre los seres humanos en el contexto de la ciudad. Bueno, recuperamos la respuesta, la pregunta que se había planteado. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué tipo de comunidad es la ciudad? Y bueno, lo que va a decir es que va a comparar fundamentalmente la comunidad familiar con la comunidad política. Y va a decir que la familia, ¿sí?, que es una comunidad para él inferior, no es la consideración que tenemos nosotros sobre la familia, pero para los griegos y para Aristóteles particularmente sí, la familia es la comunidad que tiende a la satisfacción de lo cotidiano, o sea, la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Protección, alimentación, lo básico, cobijo, no tiene otro fin. Mientras que la ciudad, que sí es la comunidad perfecta, tiene origen, dice, en la urgencia del vivir, o sea, se origina de alguna manera, podríamos decir, en satisfacción de necesidades, pero su fin, por lo tanto su bien, recuerden que toda comunidad tiene un fin,
y en ese fin radica su propio bien, es vivir bien. ¿Qué significa vivir bien para Aristóteles? Significa la felicidad. O sea, el fin de la polis es la felicidad de los ciudadanos. La felicidad de los ciudadanos. Claro que para la época de Aristóteles no todos eran ciudadanos, no todos participaban propiamente de las deliberaciones, ¿no? De las reuniones que se hacían en el Ágora, que era la plaza pública donde se debatían las grandes cuestiones de la existencia, no todos participaban. Hoy nosotros tenemos un concepto universal de la ciudadanía, ¿no? Nosotros no hay una ciudadanía restrictiva, sino que en la democracia actual todos somos ciudadanos a una determinada edad, ¿sí? sin distinciones. Lo cierto es que dice Aristóteles que, bueno, que la comunidad, que la ciudad es la comunidad perfecta con vistas a la vida buena, a la felicidad. Y esto es así, dice Aristóteles, porque el ser humano, el hombre, dice él, es un animal cívico, un animal político. Esta es la definición aristotélica fuerte. El hombre es un animal político, un animal político. A diferencia de los otros animales que no son políticos. ¿Sí? Podemos hablar incluso, qué sé yo, de las abejas. Son sociales quizá. ¿Sí? Se reúnen para satisfacer, son muy complejas las organizaciones de ciertos animales, por ejemplo las abejas, pero no son políticos. ¿Sí? El hombre es un animal político. ¿Y cuál es el argumento? Y esto es lo más interesante. ¿Cuál es la razón por la cual Aristóteles dice que el hombre es un animal político? Bueno, él dice, el fundamento, la razón, el argumento por el cual sostenemos esta respuesta, que el hombre es un animal político, es que tiene palabra, y la palabra le permite distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, mientras que el resto de los animales solo tienen voz, y la voz le permite distinguir lo dañino, lo conveniente, es decir, la voz manifiesta la sensibilidad, ¿sí? El placer y el dolor, mientras que la palabra manifiesta la razón. Por lo tanto, para ir resumiendo, para Aristóteles el hombre es un animal político porque en definitiva es un ser de palabra y la palabra expresa la razón. ¿Sí? Eso podríamos decir entonces para cerrar esta pequeña exposición sobre la teoría aristotélica. ¿Sí? Que luego también la va a profundizar en otra obra como la Ética Nicomaquea. ¿Sí? En la Ética Nicomaquea también, en el contexto de la pregunta ¿qué es la felicidad? Él dice que para definir la felicidad hay que definir cuál es la función propia del hombre, qué es lo específico del hombre. Y lo específico no es vivir solamente, como viven las plantas, no es sentir, como sienten los animales, sino que es actuar conforme a la razón. Porque en eso va a radicar la felicidad, ¿no? En el ejercicio de la razón contemplativa, de la razón deliberativa. Es decir, conceptos claves en Aristóteles, entonces, hombre, animal político, fundamento, ser de palabra, ser de razón. ¿Sí? Bueno, con esto cerramos este video.